Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial de cómo instalar mods en Smash Bros Ultimate. Este tutorial te va a servir para cómo instalar mods directamente en tu consola con una aplicación o desde la computadora. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con el tutorial. Lo primero que haremos será irnos a este GitHub, que es una de las dependencias para nuestros mods, y para descargarlo es tan sencillo como irnos a lanzamientos, y después de aquí, como podrás ver, están todos los lanzamientos. Bueno, iremos al más reciente, que en este caso se llama Pokémon Crashtopia por algún motivo, y pues en este caso simplemente vamos a descargar el .zip de este apartado. Como ves, está en esta versión, así que asegúrate de que sea la misma. De hecho, he visto que no lo actualizan, así que no te preocupes de ello, seguramente sea la misma para cuando veas este video. Enseguida nos vamos a ir al siguiente GitHub, que va a estar en la descripción. Todos estos enlaces están en la descripción, y pues vas a descargar de igual manera el zip del último lanzamiento. Le vamos a dar clic, descargaremos esta dependencia y enseguida nos vamos a ir a nuestra carpeta de descargas. Y otro lugar a donde tienes que ir es ir al botón de suscribirte y darle clic. De esta manera apoyas muchísimo al canal. Como podrás ver, aquí en la carpeta de descargas tengo las dos dependencias y una carpeta que se llama plugins.zip. Esta carpeta de plugins la vas a encontrar directamente en mi servidor de Discord. ¿Por qué no la pongo aquí? Porque como podrás ver, incluye muchos archivos y todos estos archivos se consiguen en GitHubs diferentes. Entonces, para no mandarte de GitHub en GitHub, mejor lo compilo todo y lo subo a mi Discord. Desde ahí lo puedes descargar. Entonces, ¿cómo empezamos con la configuración? La configuración se hace de la siguiente manera. Lo que vas a hacer es extraer el zip que se llama release, que es el de Acropolis, y como podrás ver nos deja esta carpeta que se llama Atmosphere. Esta carpeta, tal cual la de Atmosphere, la vamos a arrastrar a la raíz de nuestra tarjeta SD de nuestra Nintendo Switch, y nos va a instalar esta carpeta que se aloja en Contents, que termina con este número exactamente que te está saliendo en la pantalla, y que nos va a dejar otras cosas instaladas dentro. Bueno, teniendo entendido esto, vamos a instalar lo siguiente. Solamente te estoy mostrando para que veas que es exactamente lo mismo y debería de terminar exactamente igual como yo lo tengo. Entonces, ya con esto copiado, ya tenemos instalado Skyline, pero podrás ver que Skyline tiene todos los plugins. Bueno, nosotros vamos a instalar Skyline de la misma manera. Para instalar Skyline es muy sencillo, déjame primero borro esto, voy a extraer la carpeta de plugins y pues la de plugins simplemente voy a seleccionar lo que tiene dentro y la voy a copiar o la voy a arrastrar dentro de la carpeta que también se llama plugins dentro de esta ubicación en nuestra tarjeta SD. Después de esto ya tendremos las mismas dependencias. Ahora solamente nos falta instalar Skyline de una manera correcta. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a la carpeta que tiene el número serial y vamos a extraer la carpeta de Skyline dentro de ella. Esta carpeta que se llama exe, esta carpeta que empieza con exe, la vamos a extraer exactamente en la ruta de la carpeta serial para que no quede dentro de otras. Entonces a ti te debería de quedar en el mismo orden que a mí me está quedando. Tendrías la carpeta número serial, la carpeta exe, la carpeta rooms y pues lo demás se iría creando poco a poco. Borramos esto también, pues ya lo tenemos instalado. Asegúrate de expulsar correctamente tu micro SD antes de encender de nuevo la consola. Una vez ya en la consola, lo que vamos a hacer primero es irnos al álbum de aplicaciones y después de esto irnos directamente a Prelude. Prelude es una aplicación de la cual ya tengo un video, esto es por si acaso la usas, estoy segurísimo de que te va a interesar utilizarla, pues te da acceso online gratuito. Bueno, en el caso que estés utilizando esta aplicación, la vamos a abrir y nos vamos a ir al apartado que se llama Smash. En este apartado de Smash nos vamos a asegurar de tener el apartado que se llama mod instalado. Si no está instalado, simplemente dale a la y espera que se habilite. Después de esto, el apartado que se llama Mod Overclock lo vamos a desactivar hasta que estés seguro de que no tengas ninguna de estas dos aplicaciones de Overclock instalada.
En el caso de SysClock, para borrarlo, en el caso que quieras utilizar el overclock que tiene el mod como tal, tendríamos que irnos a la carpeta de config dentro de la micro SD de la Switch y borrar esta carpeta. También enseguida irnos a la carpeta que se llama Switch y borrar este otro archivo que es el overlay de SysClock, y también irnos de pasada a borrar SysClock como tal, el .nro. Después de esto ya podríamos ir a la aplicación de Prelude y encender el mod de overclock. En este caso yo te recomiendo no utilizarlo, de hecho te recomiendo hacerle un perfil exclusivo con SysClock en este caso, y si es que lo vas a hacer, ten en cuenta estas métricas. Estas métricas te dicen cuánto overclock le puedes hacer dependiendo la consola. Marico es la consola OLED que tiene mod chip. En este caso, para hacerle un perfil exclusivo tendríamos que abrir el juego, enseguida abrir el overlay y después irnos a cada apartado. Por ejemplo, en el apartado que se llama Docked es cuando la consola está en el dock, y en este caso te recomiendo subirle en este modo al máximo todo lo que quieras y vigilar las temperaturas. Regularmente suele aguantar estos ajustes una Switch normal, en el caso de mi experiencia con la overclock, pero en el caso que tú notes algo raro en las temperaturas, bájale un poquito el overclock. De hecho, los valores por defecto del mod son aún más bajos que este, así que estate monitoreando, y si es que tienes la aplicación, el overlay como tal de Status Monitor, también utilízalo para monitorear las temperaturas con estos ajustes. De igual manera, como te digo, los ajustes suelen ser más bajos, así que cualquier clase de overclock te va a servir, y en algunos casos ni siquiera lo vas a necesitar. Por último, nos vamos a ir a esta aplicación que de igual manera lo deberías de tener si es que ya viste mis otros videos, que se llama Sfaria. Sfaria tiene esta tienda que te permite instalar aplicaciones que abres presionando la R, y pues aquí te recomiendo buscar con la palabra mod esas aplicaciones. La aplicación que se llama Simple Mod Manager, la otra se llama Simple Mod Downloader y la última se llama Super Smash Bros. Abreviado Mod Manager. Esta aplicación te sirve para configurar los mods que están en conflicto. En general, todas estas aplicaciones te las recomiendo en el caso que vayas a utilizar mods en tu Switch para este juego. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es instalar mods directamente desde la consola. Esto está un poco limitado, ya que algunas veces da problemas con mods muy pesados, pero te voy a mostrar a continuación. Nos vamos a ir a la aplicación que se llama Simple Mod Downloader. La otra aplicación que se llama Simple Mod Manager es un complemento de esta, así que no le hagas mucho caso. Y nos vamos a ir a nuestro juego. Ya en el juego, aquí vamos a buscar algún mod. Si es que quieres, puedes ir viendo lista por lista, no hay ningún problema, pero digamos, en este caso que yo quisiera instalar este mod, es muy sencillo de instalar. Si es que utilizas algo online como Prelude, asegúrate de instalar las versiones que se llaman Wi-Fi Safe. También recuerda que mientras más pesado sea el mod, más probabilidades hay de que la consola crashee, ya que ocupa mucha memoria RAM, y también de que va a tardar más descargándose. Esta sería la manera más sencilla de instalar un mod. De igual manera, recuerda que los mods tienen que ser .zip. También funciona con .rar, pero suele crashear de manera más fácil. Para instalar mods de manera manual, tendríamos que ubicar esta carpeta en nuestra micro SD que se llama Ultimate, y en esta carpeta va a haber una carpeta que se llama Mods. Aquí es donde se instalan las carpetas de los mods que vamos a estar instalando. Como podrás ver, aquí yo tengo varios mods ya instalados, puras skins, y pues lo que vamos a hacer para instalarlos es muy sencillo. Nos vamos a ir a una página para descargar mods. En este caso voy a estar utilizando como ejemplo Game Banana, y en Game Banana lo que vamos a hacer es buscar skins. Solamente instala skins si es que juegas online. Si es que juegas online e instalas otras cosas que modifiquen habilidades, hitbox y poco más, el juego te va a crashear a ti y te va a crashear a los demás. Digamos, en este caso voy a utilizar de ejemplo este mod para Pichu, que le agrega un outfit muy bonito, y pues lo que voy a hacer es descargarlo. Para instalarlo es muy sencillo, simplemente lo descargamos. Después de ya haberlo descargado, vamos a ir a la carpeta y los vamos a extraer. Para extraerlo simplemente lo extraemos aquí y nos va a dejar esta carpeta. Si te fijas, esta carpeta tiene otra carpeta dentro con el nombre del mod. Bueno, la que tú necesitas copiar es la carpeta que contiene solamente la carpeta de UI y registro. Esta carpeta es la que necesitas.
Si tú instalas el mod contenido en múltiples carpetas, el mod no va a ser detectado, así que asegúrate de instalarlo de esta manera. Si te fijas, yo tengo instalado de esta manera cada mod y así me aseguro de que funcionen. Así de sencillo agregas mods. Y si es que quieres compartir tus mods, recuerda que en mi servidor de Discord ahí hay una comunidad activa que juega Smash Bros. Por último, si es que cuando abres el juego crashea, ahí es donde vamos a utilizar el mod manager de Super Smash Bros. En este caso es muy sencillo, simplemente tienes que tener en cuenta qué mods tienes instalados y pues por ejemplo tener en cuenta que no repitas los mods que ocupen los mismos slots. Por ejemplo, yo tengo este mod que se llama Bayonetta descensurada, que simplemente le quita la censura a su outfit, pero también tengo este mod que acabo de instalar de todos los outfits completos que viste al inicio. Si es que yo tengo estos dos mods al mismo tiempo, mi juego crashea porque los mods ocuparían el mismo slot. Entonces necesitaría activar o desactivar el mod que no quiera utilizar o que quiera utilizar. Y ya de esta manera que ya tengamos organizados nuestros mods, el juego no debería de crashear en absoluto. Por obvias razones no te puedo mostrar cómo se ve el juego como tal con los mods porque cierta compañía le gusta borrarme videos, pero como podrás ver cuando seleccionas algún personaje, cuando cambias de outfit te detecta los mods. Por ejemplo, aquí está el mod de Pichu, me lo detecta perfectamente, y también están los demás mods como este de Miku que instalé hace poco. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video. Ya me cansé la voz.